Amigos, ustedes que siguen este programa se habrán dado cuenta de las veces que cuando vienen funcionarios del área económica y vienen con la cantaletica esta de que tenemos baja presión tributaria, lo cual con eso quieren decir que pagamos pocos impuestos, que aquí le decimos, ¿y por qué no me calculan en esa presión tributaria que tenemos que hacer una cisterna, ponerle una bomba, ponerle un tinaco, tenemos que tener o planta o inversor o alguna solución para la luz, etcétera, etcétera, etcétera? Y justamente hoy tenemos en este segundo espacio estelar de hoy al vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Eléctrica, Manuel Cabral, que nos trae un informe que es una bendición para enfrentar los argumentos de la baja presión tributaria. Miren, el costo del apagón para los usuarios del sistema eléctrico, dice este informe. Bienvenido, Manuel. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Y vamos inmediatamente, si nos puede dar un resumen de este título, de este informe, costo del apagón para los usuarios. Danos los principales números. Sí, gracias a usted nuevamente por tenerme aquí. Brincando de una vez el tema. En la Asociación de la Industria Eléctrica Dominicana hemos venido desarrollando informes cuatrimestrales. Publicamos ayer el informe de los 8 meses. ¿Cuál es el desempeño en los 8 meses del sistema? Pero además de los 8 meses de este año, es decir, este año, enero-agosto. Enero-agosto, correcto. Okay. Enero-agosto. Pero además de eso, aparte de todos los números y estadísticas de cómo se comportó el sistema, decidimos incluir un tema estelar, que es cuánto le cuesta a la población los apagones. ¿Y por qué decidimos poner ese tema? Ese tema lo pusimos porque en el informe pasado hablamos de la disponibilidad de energía, que sobrepasa la demanda abastecida. ¿Qué quiere decir eso en términos llanos? Que hay más energía que la que se está entrando al sistema, de la que le están llegando a los usuarios. Hay 12% más de generación disponible para entrar y no se llama por las distribuidoras, por ende hay apagones. Entonces, dentro de esa revisión de qué pasa, es decir, por qué hay esos apagones, decidimos analizar cuánto le cuesta a la población los apagones. Porque los apagones estamos viendo que es de gestión, porque hay generación. Entonces, consultamos unos estudios, hicimos unos análisis internos, hicimos 2 evaluaciones en ese sentido. El primero es tomando un estudio que hizo Intec conjuntamente con el BID, unas encuestas y unos análisis sobre cuál es el costo del apagón para los hogares y cuál es el costo del apagón para las empresas. En los hogares, el estudio indica que tienen que invertir al año cerca de 230 millones de dólares. Los usuarios. Los usuarios. En los hogares. En los hogares. Por eso quise hacer la distinción. Sí. Y esos son desde velas, inversores, planta eléctrica pequeña con gasolina. Eso es para dar respuesta a los apagones en las casas. Claro, eso es, tú no tienes energía constante 24 horas, 7 días a la semana. Tú tienes que tener métodos alternativos para tener iluminación, para tener un abanico. Entonces, eso, el informe indica que se gasta al año 230 millones de dólares. Pero eso no es solamente 230 millones. Eso además de la factura eléctrica que tú pagas. Que tienes que pagar, que tú pagas por las horas que te dan la electricidad. Así es. Entonces, eso es importante, un número muy importante para los hogares dominicanos. Entonces, yéndonos ya al sector empresarial, y cuando hablamos del sector empresarial es todo, industria, comercio, todo lo relacionado a negocios en la República Dominicana, ahí se gastan 360 y pico de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí pasa algo interesante, y es que el golpe principal lo reciben las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque las micro y pequeñas empresas tienen sistemas menos eficientes para lograr tener energía. Las grandes empresas tienen grandes plantas eléctricas en la cual son mucho más eficientes si tú comparas obviamente un inversor o una plantica de gasolina. Entonces la mayor parte ahí la llevan las micro, pequeñas y medianas empresas. En total, hogares y empresariado andan en los 500 millones
de dólares. 590 millones. No, en los 600, porque 360 y 230, ahí nada más van 590. 590 millones Entonces, de dólares. ese es el golpe Sí. que recibe. Y una pregunta, Manuel, ¿por qué tú hablas de que hay una producción, una capacidad instalada de producción de energía por encima de la demanda y que hay un problema de gestión de eso que se produce? ¿Dónde están? ¿Cuáles son los elementos que explican esos problemas de gestión que están provocando los apagones acá en la República Dominicana? Sí, en los primeros 8 meses del año que analizamos, enero a agosto, tú ves que las distribuidoras de electricidad mantienen una pérdida de 36%. Y eso es grave. Es decir, tú no puedes tener un negocio que pierda 36% de lo que tú vendes. Entonces, al tener esa situación, obviamente no son sostenibles financieramente. Y eso las lleva a dar apagones o a gestionar la demanda, como se le llama. En el sentido de que a los lugares donde o no pueden cobrar la luz o donde hay pérdidas por robo de electricidad, entonces a esos circuitos se le da apagones muy frecuentes. En total, y esto es una estadística interesante, en total las 3 series en promedio dan cerca de 3 horas al día de apagones. Pero eso en promedio. En promedio, porque claro, hay circuitos que dan mucho más, 8 horas, hay circuitos que le dan media hora. En promedio se dan 3 horas al día. Si tú anualizas los apagones, y esto es un cálculo interesante, te da de que las EDES solamente están dando 11 meses al año de electricidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un mes de los 12 meses del año que no se da electricidad en la República Dominicana. En promedio. En promedio. Es decir, 30 días Pero fíjate, no se da electricidad. Fíjate, tú has tocado un tema, parece que fundamental. Tenemos más capacidad de generación del consumo de electricidad, pero hay apagones porque las empresas distribuidoras pierden, ¿verdad? Hay muchísima gente que se roba la luz, etcétera. Yo fui a ver cómo funciona la CEPEM en el este, y ellos tienen un sistema que si alguien toca un alambre en una computadora le dice que están tocando ese alambre y el punto exacto donde está, y van inmediatamente. Nadie se puede robar la luz, nadie se la puede robar, ni nadie se puede enganchar de un alambre, porque ellos lo saben inmediatamente. Si lo puede hacer una empresa privada, ¿cómo es que las EDES no pueden hacerlo? Claro, y hacia allá que tenemos que ir como país. Nosotros en el informe tratamos de separar el comportamiento, la gestión de las 3 EDES, pero en sentido general, como resumen, indicamos las 3 en promedio, pero hay algunas que ya han comenzado. Yeah. Y tú ves que, por ejemplo, Edesur ha bajado las deudas considerablemente en los últimos 8 meses. Pero en el tema de generación, eso es así, es decir, hay 12% de disponibilidad más allá de lo que se abastece. Hay un elemento que se ha criticado mucho, y es que esa matriz de generación, sobre todo por el hecho del uso de hidrocarburos, resulta muy costosa en la República Dominicana, y eso se ha presentado como una de las explicaciones de los apagones en el país. ¿Esto sigue siendo así? Ese es un tema que abordamos en el informe pasado, en el sentido de cuál ha sido la evolución de la matriz. En el 2000, en el 1929, cuando comenzó la capitalización del sector, la generación a base de derivados andaba en el 88%. Hoy en día la proyección que tenemos para final de año es 35% de derivados. ¿Por qué? Porque gas natural terminará el año en 33%. Entonces tú ves un cambio de la matriz dominicana a una diversificación mucho mayor. Y ya esa matriz te tiene 4% de energías renovables no convencionales, de viento, sol, etcétera. Pero además de eso, tú tienes que preguntar, y por eso fue que hicimos el análisis de cuánto le cuesta a la población. Es decir, independientemente del costo de esa disponibilidad que tú tienes ahí, a la población le cuesta más de 500 millones de dólares a paliar los apagones. Casi 600. Casi 600. O sea, esa es la situación que tú tienes. Es decir, tú accedes a ese 12%, que realmente no es muy diferente el precio, porque estamos hablando que el precio promedio monómico del mercado spot anda por los 11 centavos de dólar, y acceder a ese 12%... ¿El kilovatio hora? Sí, acceder a ese 12% adicional
es a 13 centavos de dólar. ¿Entiendes? Entonces, no es que estamos hablando que ahí tendrían que invertir mucho más. Estamos hablando de que es un cambio menor. ¿Entiendes? Claro, Manuel, se acaba de presentar al presidente de la República el pacto eléctrico, el resultado de ese diálogo de más de 3 años entre los distintos sectores del país. Este pacto realmente aborda los temas que son de preocupación en el sector eléctrico o quedó más como un acuerdo general de intenciones, como han criticado algunos sectores. Sí. Primero tenemos que tener en cuenta de que se duró negociando 2 años y medio el pacto eléctrico. Es decir, que ya era propicio llegar a su fin y poder comenzar a implementar las cosas que se han acordado en base a consenso. Y el tiempo invertido se justifica en lo que se está planteando. El resultado. Y ese es el tema. Entonces, tal vez no es el pacto ideal, un pacto de visión a largo plazo que tal vez la República Dominicana debió haber tenido, pero sí desde nuestro punto de vista contiene 3 elementos que son importantes. El primero es el fortalecimiento institucional, lo cual es muy importante. Tú tienes que fortalecer la superintendencia, el Ministerio de Energía y Minas y reestructurar la CDE. Por otro lado, tú tienes la sostenibilidad financiera de las EDES. Ya lo hablamos, el problema de los apagones viene principalmente por la gestión de la demanda, porque las EDES no tienen suficiente dinero y tienen pérdidas importantes. Es el segundo elemento del pacto que trata, importante. Y el tercero es la planificación. En la República Dominicana a veces adolecemos de una planificación coherente y correcta. El pacto te manda a una planificación de todos los sectores, todos los subsectores del sector eléctrico. Transmisión, generación, distribución, lo cual es muy importante. Es decir que si cumplimos con lo acordado y si las EDES cumplen con el plan de reducción de pérdidas acordado, que al 2022 tienen que estar en 15%, de 34% que estamos hoy en día, entonces vamos a comenzar a ver una mejoría. Pero claro, tenemos que seguir trabajando más allá del pacto en buscar soluciones. Y desde allí ese es nuestro interés. Buscar soluciones. Exactamente, pues muy bien. Qué bueno que hay una expectativa positiva. Dice el representante de la industria eléctrica que los acuerdos son buenos. En nuestro país siempre tenemos que decir, ojalá se cumpla entonces. Esa es la situación. Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana tenemos una nueva cita a las 6 de la mañana. Los esperamos.